desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. A los hermanos Fuentes y al Rico Moreira, al Coco Bruno y a Charquero, a Don Gregorio y al Chilo, a Reaño y a Moriño, al Negro Bruno, a Doña María y al Capincho Fernández, y a toda esa gente que quiso un camino nuevo pa' su pago, pero que no precisa un camino nuevo pa' llegar a mi memoria. Miren que son pagos lindos los de la quinta sesión. Las sierras son como madres, cómo no, y hasta el vientito es cantor. Firme está la isla Patrulla, mojón de la tradición, donde el sur por tomar mate, cómo no, dicen que es madrugador. La gente no anda mostrando así nomás su amistad, tiene el afecto escondido, cómo no, como el agua del lugar, quiere mantener bien viva la llama de su fogón, y hasta la casa más pobre, cómo no, tiene su jardín en flor. Y en las viejas arboledas y por la calle mayor, entretenido en recuerdos, cómo no, un aire antiguo quedó. Patria chica y la Patrulla, arisco, rincón tenaz, patria del sombrero aludo, cómo no, bien aludo echado para atrás. Patria chica y la Patrulla, algún día de volver, payar los viejos lugares, algún camino ha de haber, payar los viejos lugares, cómo no, algún camino ha de haber. Y así con este tema de los hermareños y la Patrulla entramos a la columna de literatura y bueno, como estamos acostumbrados últimamente a pasar entre la música y los autores uruguayos que hacen poesía y distintas obras literarias, así entramos entonces Para viajar lejos para hablar hoy de quién, María García Marichal. Buenos días, ¿cómo estás, Carlos? Buenos días, audiencia, feliz como siempre de estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de Rubén Lena y de Víctor Lima, que son dos de los poetas que nutrieron a los olimareños. Exactamente, en este año en que falleció José Luis Pepe Guerra, el 13 de junio. Bueno, nombre del Festival del Olimar, el maestro Rubén Lena. Maestro Rubén Lena, claro. También que hace parte de la idiosincrasia también de 33, Por supuesto que sí, por supuesto. Y vamos a hablar de uno y del otro. Muy bien. Y bueno, me encantó que empezaras con Isla Patrulla porque es uno de los poemas que además tiene una perlita para contar. Bueno, a ver, del maestro Rubén. Ahora entonces nos vas a contar a ver de qué está haciendo. Bueno, antes quiero darle las vías de comunicación 091 99 12 10.
más 598 si estás fuera del país, por Telegram o por WhatsApp te podés comunicar con nosotros, o si no a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde colgamos los contenidos. Y aquella gente que nos ve de distintos países también pueden mandarnos un mensajito, dejarnos sus comentarios ahí. Sabemos que hay gente que nos mira de muchos lados, ¿verdad? Sí, Estados Unidos incluso, países europeos, América Latina, por supuesto que sí. Entonces un saludo para todos ellos que están siguiéndonos. Y que bueno, que además se han aprendido mucho en esta fase que estamos haciendo de los autores nacionales. Sí. Bueno, y algunos que están afuera del país empiezan a escuchar estas cosas también. La nostalgia. La nostalgia. No, los uruguayos somos nostalgiosos, somos nostalgiosos. Sí. Vamos a hablar primero del maestro Rubén Lena. Vamos por ahí entonces. Un exquisito. El autor de esta maravilla que es Isla Patrulla, que tiene la perlita que te voy a contar después. Rubén Lena nació en el barrio España de la ciudad de 33 el 5 de abril de 1925. Falleció en 33 también, el 28 de octubre de 1995. Era joven relativamente, ¿no? Estamos hablando de 70 años. Sí. Fue maestro, escritor y compositor. Fuente, junto con Víctor Lima, de gran parte de la obra del dúo Los Olimareños. José Luis Guerra, fallecido recientemente, y también esto es en parte un homenaje a José Luis Guerra, y Braulio López, fueron los integrantes del dúo. Su canción A Don José fue declarada himno popular uruguayo y se canta en los centros educativos, principalmente el 19 de junio, que es la fecha del natalicio de Artigas, y cuando se promete en las escuelas o se jura en los liceos la bandera, que es el Día de la Bandera. La familia de Rubén Lena era una familia humilde. Su padre se llamaba Francisco Lena y su madre Aide Bulgarelli. Lo apodaban el Rubio o Rubito. A los Rubén, en caso de diminutivo, también se les dice Rubito. O sea que, claro, de alguna forma cumplían las dos cosas. Era rubio y se llamaba Rubén. Cuando terminó el liceo, se fue a vivir a Montevideo. Hizo el bachillerato en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, en el Yaba, para seguir la carrera de notariado. Quería ser escribano. Pero inmediatamente que empezó la facultad se dio cuenta de que eso no era lo que quería. Él quería ser maestro. Quería ir al aula. A muchos nos ha pasado eso. A muchos nos ha pasado así. Sintió vocación por la escuela. Él por la escuela. ¿Viste? Así como algunos de nosotros por el liceo. Él quería en la escuela. Volvió a 33. Y en 1947 ingresó en el Instituto Normal. Se llamaba Instituto Normal justamente a lo que hoy se llama Instituto Magisterial. Que es donde antes se llamaba Instituto Normal de Señoritas, pero en realidad al diversificarse y al haber muchos maestros se llama Instituto Magisterial. Se recibió de maestro bastante más tarde, es decir, él empezó a trabajar como maestro, pero se recibió después porque le quedaban materias que tenía que rendir en Montevideo. Pero eso no determinó que en la práctica fuera un maestro amado y un brillante educador. Comenzó su carrera en 1949 en la escuela número 44 de Sierras del Yerbal, ubicada en la cercanía de la Quebrada de los Cuervos. ¿Qué querés? ¿Cómo no iba a sentir que le tiraba la tierra, que le tiraba el paisaje a Rubén Lena, por favor? Luego fue, además de ser maestro de aula, fue director. En esa época en que trabajó en la escuela de Sierras del Yerbal, conoció a Víctor Lima, de quien vamos a hablar después, otra de las fuentes de poesía para los olimareños. Entablaron una amistad que duró siempre, Rubén Lena y Víctor Lima, e incluso un vínculo interesante con Pepe Guerra y con Braulio López. También en esta época conoció a Santiago Baladán, a quien llamaban el Indio, un paisano que tocaba la guitarra, decía Rubén Lena, de una manera muy particular y que lo inspiró mucho por la forma que tenía de tocar la guitarra. Se animó a practicar la guitarra gracias al Indio Baladán, que también está mencionado en algunas de las canciones, como Isla Patrulla. Rubén Lena empezó a experimentar con la guitarra gracias al Indio. Se casó en esta época con Justa La Cuesta y ambos empezaron a trabajar en la escuela 42 de Arrayanes de Corrales del Cebollatí. Por este tiempo dio los exámenes que le faltaban en Montevideo y ahí sí se recibió, formalizó. Digamos, ya era un maestro brillante, pero tuvo la acreditación para trabajar como maestro e incluso para después
concursar para la dirección. Era tanta la preocupación que tenía por la educación rural que se lo eligió presidente de la Comisión Pro Superación de la Escuela Rural en 1955. Él quería hacer de la escuela rural algo que fuera magnífico. Ya venía siendo una muy buena escuela, pero realmente fue... los aportes de Rubén Lena fueron muy importantes. En 1957 tomó la dirección de la escuela número 3 de Villa Isabel, o Isla Patrulla, hoy llamada Enrique Martínez. Qué lindo, claro. Se llama Isla Patrulla, me encanta. En 1959 fue becado por la OEA para hacer estudios en el Centro Interamericano de Educación Rural, que se encuentra en Rubio, digo yo, ¿no? Parece un juego de palabras. Un juego de palabras. Sí. En Venezuela. Y allí tomó contacto con los ritmos venezolanos que le encantaron. Lo enamoró a Rubén Lena la música venezolana. E incluso gran parte de su obra posteriormente tiene influencias de los giros, ¿no? De Venezuela. Le encantó el ritmo venezolano. En 1973 fue destituido por el gobierno de facto, por el gobierno dictatorial, de su cargo de inspector de enseñanza primaria. Y volvió a dar clases en 1985 con la vuelta a la democracia. Tuvo 4 hijos: Eduardo, Fernán, Rodrigo y Anaide Lena Lacuesta. Su obra musical es fundamental en toda la estructura de la música uruguaya, porque así como veíamos a Osiris Rodríguez Castillo como un investigador de toda la música del territorio y Aníbal Zampayo como el poeta del litoral, Rubén Lena va a ser el poeta del este y de toda esa región que, aunque el territorio es chiquitito, tiene sus diferencias. Sí. Porque aquí hay además influencia importante brasileña, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. En la frontera, estamos hablando de la frontera. Entonces va a ser muy importante el aporte que va a hacer Rubén Lena, y principalmente a través del dúo Los Olimareños, que quiero aclarar que es mundialmente conocido y que en América Latina está destacado como de los mejores dúos que han existido. Por ejemplo, hay algunos poemas, como el poema de José Martí. ¿Cómo es el nombre de este poema de José Martí a la niña de Guatemala? Que es considerado por muchos músicos y escritores la mejor versión del poema La niña de Guatemala, la mejor versión, la de José Luis Guerra y Braulio López. Claro. Es que es realmente una versión única. Sí. Fue un dúo y sigue siendo escuchado en gran parte del mundo de habla hispana. Influenciado por Víctor Lima, con quien tenía una amistad muy estrecha, y por el Indio Baladán, por Santiago Baladán, y la música folclórica de Baladán, que era muy particular, pero además por la música argentina, como la samba, Rubén Lena hizo zambas, porque la samba era una forma musical prácticamente rioplatense en ese momento, y además llevada por los conjuntos como los fronterizos, los chalchaleros, los cantores del Alba, los tucutucu, los cantores de Quillahuasi. Entonces la samba va a influir mucho también en el trabajo artístico del escritor y músico Rubén Lena. Pero más allá de esa influencia, Rubito Lena fue él mismo. La creación es originalísima, es propia de un grande, de un creador con todas las de la ley. También los sones venezolanos influyeron, lo mismo que la samba, ¿no? Y hay mucha poética y mucho criollismo, sin caer en el criollismo simplista, porque él trata de sacar las raíces más profundas de la población y de su forma de hablar, y su forma de cantar, y de la forma que tenían de tocar la guitarra los paisanos del interior del país. Por eso el Indio Baladán lo marcó tanto. Las canciones de Rubén Lena fueron interpretadas por los olimareños, Alfredo Citarrosa, Santiago Chalar, Larvanoa y Carrero, y otros dentro del país y otros fuera. En 2003, a Don José fue declarado himno cultural y popular uruguayo por la ley 17.698. Por eso se canta como el himno Artigas, a Don José. Bueno, cuando empieza a amanecer, Isla Patrulla, que escuchamos y que ahora vamos a hablar de La Perlita, La Uñera, Del Templao,
Moña y delantal, que si vos me permitís, si la audiencia me permite, lo voy a leer como poema. A Paco Bilbao, Importa, son algunos de las canciones, de los temas de este maravilloso Rubito Lena. Escribió además varios libros de poemas, algunos de ellos fueron después musicalizados. Las cuerdas añadidas, Vagabundeos y canciones de Zenobio Rosas, es otro de los libros, hermoso, me encanta ese libro. Cancionero de los Olimareños y Meditaciones. Esos son los 4 libros editados de Rubito Lena. ¿Qué pasa con Isla Patrulla? Cuando se musicalizó Isla Patrulla, que la musicalizó el mismo Rubén Lena, y los olimareños comienzan a interpretarla, él les pone una condición. Muchachos, ustedes la cantan como la escribí yo. No le saquen el cómo no, porque el cómo no es Claro. una forma que tienen los patrulleros, digamos, los isleños de Isla Patrulla, que no es una isla, sino que es una zona Sí. próxima a la Laguna Mení. Hablan el cómo no en cada forma Sí, de, sí, digamos, sí, de es como el decir. che. ¿Cómo no? Como el che. ¿Cómo no? Además con ese tono. Sí, sí. Entonces le pidió a Braulio y a Pepe que no le sacaran el cómo no a Isla el Patrulla. espíritu de la canción, ¿o no? Porque es claro, es el espíritu de la canción, porque es como habla la Sí, sí. gente del lugar. Claro. Patria chica Isla Patrulla, ¿no? Algún día he de volver. Para hallar los viejos lugares algún camino de haber. ¿Cómo no? Algún camino de haber. El cómo no puede faltar. Y eso fue justamente lo que les pidió. Y yo quiero leer esto, que es un poema hermoso, que se llama Moña y Delantal, que también lo cantan los olimareños, que es realmente una preciosidad. El otro día fui a ver a Pecho Fierro y bueno, como decimos de Rubén Lena, también entonaron a Don José en la versión, ¿no? La versión de Pecho de Fierro, claro, Obviamente. claro, Muy claro, lindo, la versión muy- rockera, Sí, poderosa. después, es más, terminaron el evento cantando a Don José. Ay, mis imágenes con el pañuelo, mi voz totalmente tomada, son realmente propias del invierno, pero lamentables. Pido disculpas. Moña y delantal. El viento con la moña, con tu pelo, te hacían cosquillitas al pasar. Y en el verde soleado de aquel llano, estabas en el centro natural. Estaban los hoyitos de tu cara, solamente de malos porque sí, y el mundo de tu risa estaba en ellos, abierta flor de un corazón feliz. Tú no me ves, pero te estoy mirando. Tal vez mejor soñar, cuando miraba triste tus cabellos desde mi guardapolvo de escolar. Pero eso ya pasó, tiempo lejano. Te fuiste para no volver jamás. Pero si oyes mi canto enamorado, te verás niña, moña y delantal. Tú no me ves, pero te estoy mirando, vuelve a repetir la canción. Tal vez mejor soñar, cuando miraba triste tus cabellos, desde mi guardapolvo de escolar. Es bellísimo. Además, lo que pinta es la moña que nos identifica dentro de todas las primarias de América y del mundo. Totalmente. La moña totalmente. azul. No sé quién quiso sacarla en algún momento, por favor, No la sé. moña, no. A mí no me gusta. No, ¿no te gusta la moña? No me gusta la moña. Ay, a mí me No me encanta gusta la la moña. Identifica. Sin lugar a dudas es muy nuestro, ¿no? Es Identifica a totalmente nuestros niños la No moña. sabemos qué función cumple, pero bueno, está ahí. Creo que solamente para que cuando se portan mal, las deshagan, las hagan pomada, vengan todas arrugadas, Sí, sí. las pierdan, Las haya que pierdan. comprar otras. Yo pienso que es por eso, ¿no? Bueno, y vamos a hablar del otro grande, ¿no? Por supuesto. De Víctor Lima, porque además de ser muy amigos, tenían dos formas poéticas diferentes, de ahí el título de nuestro programa de hoy. Son dos formas poéticas distintas, Pero que lo supieron conjugar muy bien los muy bien olimareños, ¿no? conjugados, y los olimareños lo hicieron de una manera magistral. Yo quiero aclarar, Rubén Lena es mucho más, tiene una poesía, ¿cómo podemos decir? Terruñera, poderosa, pero es más fina. Víctor Lima es más de entraña, más de carne y sangre, digamos, ¿no? Más, Por decirlo así. Claro, sí, de alguna manera. Otro Claro. grande, Sí, otro sí, grande. Sin Víctor duda. Lima. Se llamaba Víctor Rolando Lima Santana. Nació el 16 de junio de 1921 en Salto y falleció, se suicidó, el 6 de diciembre de 1969 en su ciudad natal.
La casa en la que nació estaba frente a la casa de Horacio Quiroga, en la que vivió Horacio Quiroga. Tal vez las energías se cruzaron la calle. ¿Qué quieres que te diga? Porque era un lector también de Horacio Quiroga, ¿no? Sus padres fueron Francisco Lima Onetti, primo hermano de Juan Carlos Onetti. Pero estaba ¿Qué te rodeado. parece? Estaba rodeado. Estaba destinado. Y Mercedes Santana. Pasó su infancia en la estancia de su abuelo en Zanja de Cobre, próxima al río Arapey. Y allí se empapa, digamos, de todo ese paisaje natural y humano que es propio de nuestra ruralidad, ¿no? No terminó los estudios secundarios y ya empezó a componer versos desde que era un adolescente. A instancias de Juan Carlos Onetti padre, el padre de Juan Carlos Onetti, el escritor, se trasladó a Montevideo, Víctor Lima, a los 16 años y se integró al Ejército Nacional, donde sirvió 2 años nada más y desertó, y se fue para Buenos Aires, donde estuvo viviendo 5 años escapado, por supuesto, porque era desertor del ejército. Canto al Salto Oriental es su primer libro de poemas. En ello ya aparece la temática del paisaje humano de su época, de la pobreza. No nos olvidemos que ha cambiado mucho nuestro Uruguay. Claro. Sí. Existe, por supuesto, una población pobre importante, pero dentro de lo que es la realidad de América Latina, la pobreza de nuestro, que es terrible y que hay que erradicarla, quiero aclarar, pero no es la pobreza de otros países latinoamericanos. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. No es la pobreza de una Bolivia o de un Paraguay, por ejemplo. Pero en esta época era una pobreza muy parecida. Era una pobreza muy desarraigada, muy olvidada. Y allí es donde Víctor Lima, digamos, hace hincapié en su trabajo. Lavanderas, niños pobres, agricultores pobres, trabajadores del campo, de las estancias, que no tenían ningún tipo de protección, que trabajaban de sol a sol. Las lavanderas, por ejemplo, que cargaban con la ropa en la cabeza y estaban todo el día lavando la ropa de sus patrones. Entonces esto le dolía a Víctor Lima. En 1950 se integró a la Asociación Horacio Quiroga de Salto y a todas las actividades culturales salteñas, por supuesto. Entre ellas estaba Enrique Amorim, escritor del que hablaremos en otra oportunidad. Por un tiempo tuvo que viajar a 33 y allí es donde crea un vínculo muy grande con el paisaje de 33, con el río Limar y con los olimareños. Y allí es cuando se fortalece y se hace muy, muy, digamos, permanente la amistad con Rubén Lena. Y con los olimareños también. El río Limar fue inspiración de muchos poemas de Víctor Lima. La colaboración de estos 4 artistas, Víctor Lima, Rubén Lena, Pepe Guerra, recientemente fallecido, y Braulio López, queda en una producción de canciones que son inolvidables y que han recorrido el mundo. Son propias además de la cultura uruguaya y rioplatense. Son una forma palpable, audible, apreciable de lo que es nuestra cultura, tanto a nivel de lo que es la literatura como la música y de lo que es el interior uruguayo. Volvió a Salto porque estaba enfermo Víctor Lima y continuó escribiendo. Dice que se encontró un cuaderno con más de 120 poemas. Cuaderno, ¿no? Escrito de puño y letra. Claro. Pero su salud quebrantada se agravó, fue hospitalizado, se escapaba del hospital porque no toleraba estar encerrado. Entonces no le daban el alta y se iba. Y le decían, usted se va de alta, pero se va de alta bajo su responsabilidad, porque va a tener que volver, porque está enfermo. Él se sentía grave y no quería morir en un hospital. Esa era la realidad. Su madre murió el 3 de noviembre de 1969 y para él fue un cimbronazo espantoso. El 6 de diciembre se tiró al agua del río Uruguay. Quería morir por su propia decisión en el agua del río que tanto amó. El 12 de diciembre, increíble, a los 6 días de su muerte, se editó su segundo libro, Milongas de Peñaflor, que ya estaba pronto para salir, claro, pero él murió antes. En forma póstuma también se publicaron Víctor Lima, con guitarra y sin guitarra, en 2009, y Víctor Lima, obras completas, en 2010. Tenía 48 años cuando se suicidó. Muy joven. Muy joven. Temas: A orillas del Olimar, Adiós a Salto, Adiós mi Salto, te dije un día, mirando el último naranjal. Desde una rama del alba verde, me despedía triste un sabiá. ¿Quién no lo ha escuchado, por favor? Cosas de Artigas,
El Clinudo, Nostalgias Solimareñas, Sembrador de Abecedario, Sí. que se cantan Sí. en las escuelas, Se canta. a José Pedro Varela. Sí. La Sanducera, Candombe Mulato. Si vos y la audiencia me permiten, yo quiero leer Las Dos Querencias. Por supuesto. ¿Cómo no vamos a leer? Las Dos Querencias es un poema y es un himno. Y quiero aclarar Ujú. que el 18 de mayo de 1984, cuando los solimareños volvieron, previo ya a la entrada en la democracia definitiva que tenemos actualmente y que tenemos que cuidar, porque la democracia es una construcción que debemos hacer todos los ciudadanos, estaba el estadio, lo que estaba habilitado del estadio estaba a tope, y estaba lloviendo, y en el escenario estaban Pepe Guerra y Braulio López. Y Braulio López hace una introducción. Y la canción que cantan para inaugurar su regreso es Las Dos Querencias de Víctor Lima. Yo voy a leer una parte de la introducción de Braulio, que es muy larga, pero dice: bueno, es para nosotros difícil llegar a expresar con las palabras lo que estamos viviendo hoy. Tenemos que tener el corazón muy fuerte para aguantarle otra vez a ustedes las miradas y no caer en la emoción hasta las lágrimas. Ustedes que nos han ido cinchando de a poquito hasta devolvernos a esta casa que es la patria. A esta casa que es la patria y a la cual tendremos que abrir las puertas y las ventanas para que entre un aire nuevo a purificarla. Nosotros los cantorcitos de antes, de hoy y de siempre, de voces sencillas y desafinadas, pero empuñando el corazón hoy, empuñando la razón de los humildes, aquellos que son y serán los dueños del mañana. Y siguió. Y después de un aplauso estruendoso, que duró mucho, empezaron a cantar esta maravilla de Víctor Lima, Las Dos Querencias. Aquí me pongo a cantar, son décimas, son décimas, una forma muy criolla de cantar en el interior. Aquí me pongo a cantar sin salirme de la huella, mi canto sin ser estrella alumbra mi caminar. Me tienen que perdonar si lo digo divagando, que mientras voy procurando definir mi pensamiento, me hace bullas el contento de cantar como jugando. Nacido en tierra aromada de naranjales en flor, mi vista tiene el calor de la luz anaranjada, de la ausencia desvelada, de ser yo mismo una ausencia. Un día encontré querencia lejos del salto oriental, mi dulce tierra natal, aquella de la inocencia. Aquí Víctor Lima le canta a su salto natal, le canta a los naranjales, al lugar donde él creció. Sí. ¿Por qué? Porque se tiene que ir a 33 a trabajar. Y allí se encuentra con el Olimar, y allí tiene su otra querencia. Hoy sueño, después de andar por huellas desordenadas, en las orillas besadas por un río de cantar, el apacible Olimar, mirándome dulcemente, es querencia de un ausente que solo sabe pensar qué río para soñar, Olimar, tiene tu gente. Y aquí, con una retórica que tiene mucho de contraposición, de oposición de diferentes ideas a nivel de lo que son las metáforas y lo que son los versos, entre presencia y ausencia de dos pagos de mi flor, siento ese amargo dulzor que dan ausencia y presencia. ¿Viste, no? La oposición, la forma literaria de establecer dos cosas diferentes: amargo, dulzor, ausencia y presencia. Lo digo sin complacencia, tal vez complaciéndome, eso sí que no lo sé, porque todo peregrino se entiende con el camino sin preguntarse por qué. Es hermosísima la forma que encontró, la forma literaria de ver las dos realidades, la querencia del nacimiento, la querencia por opción, el vínculo estrechísimo con uno y con otro, y la idea de que, bueno, te entendés con el camino sin preguntarte por qué. Esto fue Víctor Lima hasta su desaparición física. El tratar de encontrarse a sí mismo en el camino que tuvo que andar y buscar en la palabra en verso, es decir, en la poesía, en este caso en octosílabos en décimas,
buscar la forma de representar digamos, los sentimientos, lo que él sentía hacia la tierra y la gente. Y los olimareños, el desaparecido recientemente José Luis Guerra, Pepe, y Braulio López, supieron hacer... plasmarlo muy bien. Exacto, supieron hacer de estos dos grandes, sin lugar a dudas, de la literatura y de la creación. Y lo han llevado por toda América, ¿no? Y el mundo. Sí. Y el mundo. Porque todos quienes son hispanohablantes saben de los olimareños. Sí, sí, sí. Y saben, muchos de ellos saben, de Rubén Lena y de Víctor Lima. Bueno, y para despedirnos, podemos escuchar otra canción más de los olimareños, a ¿no? mí me encantaría. Nostalgias olimareñas. Nostalgias olimareñas. ¿Te parece bien? Me parece espectacular. Nos reencontramos la próxima. Por supuesto, Carlos. Un saludo muy afectuoso a la audiencia. Se deja el pago que un río al cantar lo pinta, un río de voz chiquita, de corazón sin medida, un río de voz chiquita, de corazón sin medida, humilde olimar del alma, que viendo pasar tu gente aprendes historias viejas de sueños y de quehaceres. Aprendes historias viejas de sueños y de quehaceres. El día que yo me vaya por el último sendero, cantando mi viejo río, dale tu adiós al viajero. Cantando mi viejo río, dale tu adiós al viajero. Que bien olimar del alma, tus grillos ni bien despiertos, contrapunteando mi samba. Tus grillos ni bien despiertos, contrapunteando mi samba. Cada vez que dejo el pago, ni bien cruzo el puente viejo, nostalgias olimareñas me van siguiendo, siguiendo. Nostalgias olimareñas me van siguiendo, siguiendo. El día que yo me vaya por el último sendero, cantando mi viejo río, dale tu adiós al viajero. Cantando mi viejo río, dale tu adiós al viajero.